Hondos de la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casta, hondos que entre tantos ecos se digan quién, hondos que se nos parezcan en la canasta, hondos que tengan el alma como de 100, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran dos, como siempre me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en los maravillosos estudios Abdala. Una de las cosas, de las tantas cosas maravillosas que tiene haber vivido tanto como yo, es que uno tiene la oportunidad de coincidir en tiempo y muchas veces también en espacio con personas que uno admira. Mi mamá, que era una persona que le gustaban las artes plásticas, tenía por mi invitada de hoy una especial devoción. Recuerdo que en algún momento le quise robar los cuadros que tenía de mi invitada y no hubo manera, me dijo, llévate cualquier cosa, pero esos son mis cuadros divinos, siempre los tenía frente donde le daba la luz para poderlos mirar. Y yo siempre le agradecí eso. Con los años nos conocimos, conozco a su compañero. Ella es una de nuestras más importantes artistas plásticas, una fotógrafo de excelencia. Ha trabajado la serigrafía, el óleo, el dibujo. Ella es sencillamente fantástica. Era esa muchacha jovencita a la que todos los jóvenes gallardos de la época tenían que mirar, y todavía lo sigue siendo. Mi queridísima Alicia Leal, mi amor. Qué bonita has venido vestida. Gracias. Preciosa, preciosa. Gracias, Alicia. Yo sé que tú tienes los tiempos, y lo hablaremos en la entrevista, rigurosamente calculados. Tu tiempo para pintar, tu tiempo para ser la esposa, la generosa esposa que eres, la madre y ahora la abuela. Ser mujer a veces es difícil, pero ser mujer en el mundo del arte se convierte todavía en un camino más cuesta arriba. Es la pregunta. Bueno, te puedo decir que antes era más difícil. Antes había que imponerse más con hombres artistas de mucha importancia y hombres que tenían una obra de verdad muy sólida, ¿no? Y con un concepto bien estructurado, ¿no? Dentro de un discurso de hombre, ¿no? Pero ahora hay muchas mujeres que vienen con una obra sólida, con una obra muy interesante y que todo el tiempo pues te está obligando a tener que estar marcha arriba, ¿no? Y estar reestructurando constantemente el trabajo, la obra y lo que uno quiere decir. Pero indiscutiblemente hay más hombres artistas que mujeres. Todavía es así, ¿no? Pero hay muchas mujeres egresadas de las escuelas de arte y que vienen con una obra muy sólida Y y con una fuerza, obra de ¿no? género muy interesante, ¿no? Sí, porque en tu obra plástica, aquí yo tengo varios catálogos, aquí está la figura de la mujer muy presente como una suerte de defensa sería como un género, como feminismo plástico, ¿no? Mira,
Yo pienso que mi obra y mi relación con este mundo de la mujer parte de una propuesta muy personal. Yo nunca me propuse hacer una obra que fuera un discurso feminista ni un discurso en defensa de la mujer, sino sencillamente yo quería exponer cosas que me sucedían, ¿no? En mi vida, en mi relación con mi familia, con mi marido, con mis padres, con todo lo que me acontecía. Y esto, pues por supuesto, le sucede a muchas otras mujeres. Y siempre las historias que yo contaba eran desde una primera persona. Y ahí fue que yo me empecé a dar cuenta de lo rico que puede ser para muchas otras mujeres verse reflejada en cosas que yo me proponía como mi vida, ¿no? Como mis propias situaciones, ¿no? Y por supuesto, ahí fue que empecé más a tener en cuenta, ¿no?, lo que sucede en el mundo de una mujer artista y en el mundo de una mujer que quiere precisamente plasmar lo que las cosas las vivencias que le van sucediendo. Aquí hay cuadros donde, claro, donde eso se nota bien porque está tu obsesión por la naturaleza, por los elementos naturales, está en este cuadro, está una mujer, está la Virgen de la Caridad. ¿Cuándo se convierte un modo de comunicación en un estilo? Yo creo que esto tiene que ver, ante todo, lo que tú te propones, ¿no? O a dónde tú quieres ir con lo que tú estás haciendo, a dónde quieres llegar. Esta relación, ¿no? Por ejemplo, un poco la insistencia con que yo abordo la caridad del cobre, por ejemplo, es como un ícono, pero es como un ícono que se repite porque en un momento de mi vida vivía en La Habana Vieja, estaba constantemente mirando lo que sucedía de puertas adentro, en las casas, cómo las personas vivían alrededor de estas imágenes y cómo estas imágenes influían, por supuesto, en la manera de expresarse, en la manera de hablar, en la manera de ir por la calle, todo, la religión, la religiosidad. Y, y este momento de mi vida marcó esta parte más citadina y que quizás tiene que ver más con la vida en los solares, con la vida de lo que acontecía, ¿no? Y menos con la relación que yo tengo con la naturaleza y con el campo que viene de, bueno, pues de mi historia personal, de mi niñez, de mi familia, de mis abuelos, de mis padres, porque no sé si sabes que soy de Santi Espíritu. Sí, pero viniste muy temprano por La Habana, Y, ajá, una niñita. sí, sí, muy pequeña, pero nunca dejé de ir al campo. Y el campo tiene para mí toda una connotación y una significación en mi vida. Pero la parte esta de vivir en La Habana Vieja, de conocer a otros artistas, artistas que abordaban el tema de la religiosidad en su obra, fue algo diferente, ¿no? Y yo empecé a mezclar un poco esta parte del campo con toda esta parte de La Habana Vieja. Ya, pero cuando Mariano hace los gallos, cuando tú ves un gallo, dices, es de Mariano. Cuando ves una flora, sabes que es de Portocarrero. Cuando ves un cuadro de Amelia, no hay manera de que no lo sea. Sin embargo, cuando te vas a buscar a todo, igual digo de Mijares, igual digo de Lan, pero cuando te vas a buscar los inicios de ellos, es, no están esas figuras icónicas, está más el trabajo con el dibujo, con la academia. Mira, el arte es un misterio y la pintura aún más. El dibujo, el rigor de la academia, eso es algo que, bueno, que en la escuela estás obligado a hacer. Eso te da las herramientas y lo difícil es a veces abandonar todo eso que tú vas aprendiendo, todo eso que te van enseñando los maestros, donde tú aprendes, no sé, a dibujar una mano, aprendes a cómo se dibuja un ojo o la nariz, y después tratar de hacerlo con un significado personal, donde ese ojo sea tu ojo o esa mano sea la mano que te identifica en el momento que haces una obra, ¿no? Y no te puedo decir, eso se hace en tal momento. Eso se va haciendo en el trabajo y ese es lo que identifica a un realizador de un artista. Un artista es el que puede poner el sello personal, ¿no? El que puede tener una manera de firmar la obra sin tener que firmarla. Cuando las personas dicen, mira, esta obra es Wilfredo Lam. Esto es Lan.
O esta obra es Amelia Peláez, o es Florafón, Tú es Florafón, que se sabe, uno sabe cuál es. que ya tú sabes, y no fue así desde el principio, porque Flora, por ejemplo, es una magnífica dibujante. Extraordinaria. Pero una dibujante que sabe dibujar el modelo, que sabe dibujar una figura, que puede partir del natural y sin embargo después es capaz de todo eso que por supuesto le da las herramientas, le da la técnica para después hacer un platanal o unos girasoles que no tienen nada que O ver unas con palmas batidas por el huracán. bellísimas y que no tiene nada que ver con el naturalismo o la academia o algo así, ¿no? Pero bueno, no sería necesario, a ver, hay una escuela para aprender y podríamos crear una academia para desaprender. Sí, sí. Lo difícil es que muchas personas que van a la academia acaba precisamente con esa espontaneidad. Pero tú no puedes rechazar la academia, porque la academia te da una información, además te da una técnica y te da las habilidades para después tú, si tienes un sentimiento, si tienes algo que va más allá de lo que te enseñan en la escuela, bueno, definirte como un creador o como un artista, ¿no? Claro, es como tiene, yo siempre, y siempre lo recuerdo porque es fantástico, el ensayo para un toro de Picasso, ¿no? O sea, mira cómo yo lo dibujo y mira hasta dónde yo llego. Claro, pero es que Picasso fue un cínico en las artes plásticas. Él se burló y fue capaz de crear lo que quiso, más allá de los convencionalismos, de lo que la gente esperaba. Él hizo lo que quiso, realmente. Y cuando tú ves en la historia del arte, Picasso es el artista por Bueno, excelencia. mi cuadro preferido, el cuadro que me hace mover el cuerpo completo es La señorita de Aviñón de Picasso, ¿no? Y bueno, y si ves todo el trabajo y todo el estudio que hay para hacer ese Para cuadro. llegar ahí, ¿no? Tú dijiste una vez, y estas son palabras tuyas, el artista vive en una catarsis constante. Eso es tuyo. Mira, uno va diciendo muchas cosas, ¿no? No te voy a decir que me voy a retractar de lo que dije, ni mucho menos. Pero lo que pasa es que en el momento que tú te estás exponiendo, el pintor, ¿no? El artista plástico, por lo general, trabaja en solitario. Ya no, porque el arte va por caminos insospechados. Pero hay muchos otros artistas que seguimos aferrados a esa forma idílica o más romántica de hacer la obra, ¿no? Y un buen día esa obra sale del estudio y esa obra se expone y las personas entonces, tú estás constantemente pues retando a un público porque tú estás de pronto desvistiéndote. A veces son cosas personales que tú estás exponiendo. A veces hay sutilezas que las personas no, son tus secretos. Pero a veces las personas dicen, bueno, ¿de qué se trata, no? ¿A dónde has ido con esa obra? ¿O qué estás diciendo? ¿Por qué es una obra tan enigmática o tan misteriosa? Y es sencillamente porque tú estás constantemente rehaciendo tus propias percepciones de todo, de Pero todo. ¿hasta qué punto tú estás dispuesta a exponerte tú como persona en tu obra plástica? Amaury, es que eso uno no es totalmente consciente. La creación, por eso te decía que es un misterio, ¿no? Porque cuando uno está ya en este idílico taller, ¿no? En tu mundo, uno está confrontándose con uno mismo. Y los demonios y los ángeles están también en ese lugar, ¿no? Y a veces hay momentos en que pueden más los demonios y otras veces son los ángeles. Y no se trata de que estés más inspirado o menos inspirado, es que a veces hay momentos en que la realidad es más fuerte o el sueño o lo onírico es más fuerte, ¿no? Eso depende como uno tenga el día, como uno se sienta. A veces la obra sale muy rápido, a veces la obra pues te duele más, pero yo no sé por qué, es que es así. Es el ángel, el duende, Es claro. que es así, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente dice Alicia Leal hace pintura naif? Yo quería ser expresionista.
A mí el arte que me gustaba era el arte de esa impronta que tú con el color, con 4 pinceladas, tú puedes decir algo, tú puedes expresarte, pero yo no soy así. Por ejemplo, hay un pintor que tiene una obra que se llama El Abrazo, que es un artista, Kokoschka, que es un artista, bueno, muy conocido, pero que tiene esa obra que es 4 pinceladas, da todo lo que puede suceder en un abrazo, toda esa revolución de sentimientos. Y a mí esa obra yo la miraba y yo decía, yo tengo que hacer una obra así. Y entonces yo quería dar todo brazos, caras, cuerpo, todo, Todo, pero todo, ran, ran, ran. pero así. Y a mí no me salía. Y entonces yo vivía, como te dije, en La Habana Vieja y tenía un vecino que es el hijo de Ponce de León, Poncito, que era un hombre de mucha instrucción, muy talentoso, y además conocía mucho la obra de su padre y sabía mucho de pintura. Yo era muy jovencita y yo estaba empecinada en hacer una obra que era una mujer, pero era una mujer que fuera como un torbellino de colores, no sé qué, pero que fuera mujer, que fueran flores, que fueran mesas, que fueran muchas cosas. Y realmente aquello no salía, ¿no? Aquello estaba cocinándose muy mal. Y entonces yo estaba molesta y entonces él sube y me dice, pero ¿por qué tú no tratas de ser tú misma? Y entonces yo digo, bueno, ¿y eso cómo se hace? Me dice, búscate, no busques en lo afuera, búscate en ti misma. Y entonces es verdad que yo soy una persona, bueno, aparentemente tranquila. Y bueno, las tempestades van por dentro, ¿no? Y entonces, es verdad, a mí me gusta mucho la literatura. Era amiga de Feijó, y Feijó tiene toda esa De don investigación, Samuel. de Samuel Feijó, pero que él tiene todas esas investigaciones con los artistas naif del centro del país. Y él era una persona que yo admiraba mucho, una persona que además que me sirvió muchísimo porque me regaló un libro, de su libro de anécdotas y leyendas del centro del país, donde él describía todo el mundo interior de los campesinos, de las personas del Escambray, de la gente en el Bohío, no sé qué. Y yo empecé a buscar la forma de ilustrar todas estas leyendas y estos mitos, que estaban los mitos aruacos, los mitos de los indígenas cubanos, todo esto. Y empecé a hacer una obra que era una obra como muy infantil, pero me empezó a gustar, ¿no? Bueno, y mi trabajo de tesis de San Alejandro fue sobre todo esto. Y empecé a estudiar un poco lo que pasa con las leyendas, con todos los, no sé, en México, en todos los países latinoamericanos, y fui buscando cosas que de verdad me identificaron y que tenían desde algún punto de vista que ver con mis gustos personales y con mi manera de ser. Y entonces ahí empecé a tratar de relacionar todo esto con lo que había sido mi infancia en el campo, las historias de mis abuelos, lo que contaban mis tíos, todo el mundo del tabaco, del campo. Eso está en tu obra, en toda tu obra. Claro, y ahí entonces empezó esta obra quizás a ser naif, porque aunque lo hice conscientemente, aunque fui por caminos no totalmente ingenuos, sino que lo hice con toda una premeditación, y fue poco a poco fui trabajando y fue surgiendo además el mundo de la mujer, Pero las no mujeres. no sientes cuando dicen Alicia Leal es una pintora naif, no te ofende, no te... Mira, Esa mirada superficial. no me ofende para nada. Admiro a todos los artistas naif de cualquier parte del mundo, Es que hay mucho en donde quiera ahí. en todas partes del mundo, y me parece que es muy genuino y que los artistas primitivos o naif son artistas de verdad, y que no, para ser un artista no solo hay que ir a la academia o hay que ir a una escuela. Tú puedes ser artista porque es un sentimiento que es mucho más profundo y es mucho más arraigado, ¿no?, al ser humano que cualquier otra cosa. Y encontrarme con muchos artistas
colegas, ¿no? Que son realmente naif porque no han tenido la posibilidad de estudiar en una academia, o porque son pintores naif porque son pintores de fin de semana, o porque lo tienen que hacer después que vienen de horas de trabajo en otras. Yo me siento como que el término me viene muy bien. Sí, te premian cuando te dicen eso. Claro, porque estudié, porque hice una academia, porque puedo pintar y dibujar una mano, no sé, pero además puedo salirme de todo eso aprendido, de todo ese acervo y tratar o hacer algo que es totalmente naif. Ya. Hablaste de la fuerza que tiene la mujer dentro de la plástica cubana y la que está teniendo ahora, porque hay tantas muchachas nuevas. Sin embargo, solo hay un premio nacional de artes plásticas mujer, la Rita Longa. Nunca más ha habido ninguna. ¿Por qué tú piensas que eso ha pasado? Bueno, lo del Premio Nacional de Artes Plásticas, eso también amerita un programa. Bueno, Y pero por lo menos unos minutos de este. porque, mira, es un tema muy delicado y porque yo respeto mucho el arte que hacen los hombres, por supuesto, y respeto mucho a los artistas que les han dado el premio. Pero el premio que no se lo hayan dado a algunas creadoras muy importantes, que han sido además profesoras de muchos de los artistas que ahora tienen el Premio Nacional de Artes Plásticas, es algo realmente imperdonable. No sé por qué sucede, no te puedo decir, pero es que hay artistas que ya tienen una obra muy reconocida, una obra que ha marcado un momento en la plástica de estos tiempos y que han sido mujeres que han influido en hombres artistas y no tienen el premio. Y son nombres indiscutibles en este momento, en cualquier momento de la Revolución Cubana, de todos estos años, son nombres que no se pueden pasar por alto. A ver, cualquier cosa donde hay seres humanos valorando, intervienen definitivamente gustos personales, pasiones buenas o bajas pasiones. Por eso decía, y tengo estas dudas y quería que tú, con tu bondad señera y tu inteligencia, me lo aclararas. Son apreciaciones de personas. Y como tú dices, los jurados a veces no son lo más certeros que se quisiera, ¿no? Es que ni aunque quieran ser justos pueden. No se puede, no se puede. Pero lamentablemente a veces estas personas están juzgando vidas, y entonces ahí es donde tú dices, bueno, pero ¿hasta dónde son o no son justos estas personas, no? Voy a irme a una zona ya un poco más potable para relajarnos ambos, que es tan rico relajarse, y es a tu familia, tus orígenes. Ya sé que lo dijimos, Santi Espíritu, llegaste a La Habana con 3 años, pero tu familia era de allí. O sea, tu papá, tu mamá, tu familia, todos eran de Santi Espíritu o llegaron a Santi Espíritu de manera de otros lugares del país. Bueno, mis abuelos son isleños. Ah, son de Canarias. Son claro. de Islas Canarias, por ambas partes. Y mis abuelos llegaron, hicieron un periplo y bueno, y al final se asentaron en este lugar y cosecharon. ¿Y es Santi Espíritu o...? No, es el campo de Santi Espíritu, es cerca de Sasa del Medio. Sí, pero ¿cómo se llama el pueblo? ¿O no hay un pueblo? Bueno, es que realmente no era ni un pueblo, era el campo, era un lugar que le decían Las Varas, donde eran fincas de campesinos que estaban aisladas unas de otras y ellos cosechaban tabaco, eran cosechadores de tabaco y bueno, y mis abuelos llegaron y se asentaron ahí nacieron mis padres. Y mi padre sobre todo siempre fue un hombre muy arraigado, ¿no?, a todas estas, sus inicios, ¿no?, en la vida, ¿no? Y le encantaba hacerme comentarios, hablar, bueno, conocí a mis abuelos y mis abuelos me hacían todas las historias de cómo llegaron y se asentaron en esta parte donde más canarios hay en Cuba, es en toda esta zona de Tahuasco. Claro, sí, ahí Sasa. incluso la trova de Santi Espíritu tiene una relación con la canción canaria Claro. ancestral, ¿no?
Y he tenido la satisfacción de, después de muchos años, de que mis abuelos llegaron y se asentaron en esta parte, sobre todo mi abuelo paterno, de conocer a su familia en Tenerife. Ah, pues son de Tenerife además. Sí, y fue, bueno, ha sido algo, porque por ejemplo, mis abuelos llegaron y nunca más volvieron. Ellos rompieron, pero tengo familia que se encargó de buscar estos lazos invisibles, estos hilos invisibles, y se reunieron y vinieron a La Habana, y había una hermana todavía viva de mi abuelo, y mi maravilla. abuelo vino, bueno, siendo muy joven. Y aquí Por eso conoció a mi abuela. la conoció aquí, Sí, se conocieron pero ella aquí. también es canaria. También eran canarios, sí. Ah, qué bárbaro. Oye, ven acá, Alicia. ¿Tú pintabas de niña cosas que guardas, que conservas, por ejemplo, o no? Yo siempre pinté. Yo creo que es muy difícil, ¿no?, encontrar un niño que no encuentre satisfacción en la pintura, porque la pintura es un lenguaje. Y los niños a veces no, los niños no tienen todas las palabras para decir lo que quieren, y lo dicen con la pintura, con los trazos, con el color. Todo esto tiene un lenguaje, ¿no? Y a mí me gustaba, yo soy única hija, y siempre fui muy sobreprotegida de mis padres, y entonces me encantaba estar en mi mundo dibujando, y además me gustaba mucho escribir, y entonces hacía las dos cosas. Ellos viven, tus padres, Mi mamá. tu mamá vive. Y ella, y tu papá, que es el que no vive, pudo ver a su hija convertirse en una de las artistas plásticas más importantes del país. Ellos nunca lo han entendido muy bien, porque ellos nunca han concientizado, ¿no?, de que se puede vivir pintando. Para ellos pintar es algo que se hace, Sí, como un hobby. ajá, en el tiempo No libre. tengo más nada que hacer para pintar. Vamos a pintar, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, como la mayoría de las personas han tenido que trabajar muy duro, ¿no? Y entonces un artista tiene a veces mucho tiempo para hacer su obra, y pierde mucho tiempo también. Pero es que es así, ¿no? Y a veces cuando te parece que estás perdiendo el tiempo, estás pensando. Y el que no entiende esto dice, bueno, pero no has hecho hoy nada. No, sí estás haciendo, lo que pasa es que lo estás haciendo de otra manera. Y bueno, ellos como que nunca lo han entendido muy bien. Bueno, si a tu mamá le da por ver nuestro programa, Sí, seguramente lo va a ver. seguramente, señora, su hija es un tesoro nacional. Y sí, pintar es trabajar y durísimo. Ahora, aquí llegamos al príncipe Moreira, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo es vivir y amar a una persona que ejerce la misma profesión de uno? O sea, y en caso de ustedes, que yo conozca, no hay rivalidades, cada uno tiene su espacio, son estilos totalmente diferentes, no hay competencia por ninguna parte, no se parecen. ¿Cómo se conocieron? Hasta donde se pueda, cómo se conocieron y cómo se soportan dos talentos tan grandes, ¿no? Dos temperamentos tan, además diferentes. Tú eres más para adentro y él es todo expansión. Bueno, Mauri, también te podría hacer un poco de historia. Y cómo nos conocimos, yo creo que ahí está bueno, si se puede decir, el éxito de una relación de más de 30 años. Y es que cuando yo empiezo a estudiar en San Alejandro, ya Juan era un profesor. Ya Juan llevaba años de profesor, y ya él, bueno, pues estaba dentro de un estilo reconocible, era un pintor. Y ahí nació sobre todo la fascinación por el artista. Conocer a Juan fue, bueno, fue el ideal de bohemio, de artista con el pelo largo, de pintor, de hombre no preocupado por su apariencia física. Era guapo, ¿no? Para mí era el hombre que era el artista y que estaba enamorado de serlo.
y que había ya recorrido un camino como artista, que tenía un taller, que tenía cuadros pintados, y yo estaba recién empezando. Yo estaba comenzando en la escuela y entonces entrar en este mundo donde él había estado en la Sierra Maestra, donde había ido en un barco por el Caribe, había dibujado a los pescadores, había hecho cosas. Y él me enamoró enseñándome todo lo que él había hecho. Y yo me quedé fascinada por todo ese mundo que tenía que ver con la imagen que yo tenía de ser un artista y lo que yo quería también. A mí me encantaba, ¿no?, poder decir, yo soy un artista, yo soy un artista. Pero él me decía, ser un artista hay que ganárselo. No es así que tú quieras ser un artista porque lo vayas diciendo. No, era un compromiso y para él era una cosa muy seria. Y realmente cuando nosotros empezamos, él como profesor y yo como alumna, el respeto que él sentía por los artistas que le precedían, la amistad, por ejemplo, la veneración que él tenía con Portocarrero, con Mariano, la amistad con Luis Martínez Pedro, él me lo transmitía a mí, porque era el mundo que él añoraba, al que él añoraba pertenecer y que para mí ya pertenecía porque yo lo veía como un artista y sin embargo él veía la distancia con esos artistas que ya eran reconocidos, ¿no? Y ahí empezó el amor, ¿no? Porque Te hipnotizó. sí, porque fue todo, ¿no? Fue el mundo, su mundo, que pertenecer a ese mundo para mí era prohibitivo. No tenía nada que ver con el mundo donde yo me desarrollaba, ¿no? Y bueno, y así fue. Y lo que más en tantos años juntos ha sido como es una escuela, porque él nunca ha dejado de ser profesor. Él todavía es mi profesor y él me está cuestionando todo el tiempo. Y entonces ahí, ¿no? Ahí en este cuestionamiento, ¿no? Yo creo que es donde, y tratando además de conocernos y reconocernos, todavía no nos conocemos totalmente. Bueno, eso es lo bueno, porque eso también, como hablabas de que el arte es un misterio, pues también sostener un matrimonio tantos años también es el arte del equilibrio, ¿no? ¿Y qué tienes, una nieta o un nieto? Bueno, tengo una nieta que Háblame de tu hija y de tu nieta. mi nieta se llama Regina y es una pequeñita que va a cumplir 1 año. Sí, es muy chiquita porque tu hija también es muy jovencita, digo. Bueno, ahora ella tiene la edad con que yo la tuve a ella. Ah, qué maravilla, qué bonito. Hemos tenido hijos a la misma edad. Bueno, yo estoy fascinada con mi nieta. ¿Es cierto que se quiere diferente a los nietos que a los hijos? Yo pienso que sí. Además, yo se lo digo todo el tiempo. Yo a mi hija la estoy tratando de educar todavía, la estoy tratando de educar, pero a mi nieta la voy a malcriar. Ya no me toca Sí, educarla. porque educarle toca a tu hija. Ahora le toca a ellos, que son los padres. Y yo ahora quiero ser la abuela, yo quiero disfrutarla y cuando yo me voy y ella se queda llorando porque quiere ir con la abuela, yo estoy súper emocionada, ¿no? Me encanta esta fase. ¿A qué hora tú pintas? Yo he sido bastante disciplinada en mis horarios, porque mira, en esto también Juan y yo tenemos nuestras diferencias, porque Juan es un hombre de día. Él se levanta muy temprano y se acuesta muy temprano. Y yo soy todo lo contrario. A mí me gusta acostarme tarde, me encanta trabajar de noche y por supuesto levantarme un poco más tarde. Y un día, por suerte, un Sputnik nos salvó el matrimonio. Un Sputnik. Bueno, no sé si habrá que hacer la historia de que era la revista Sputnik. Bueno, un Sputnik, sí, bueno, es que... no es un Sputnik espacial, es la revista. No, la revista Sputnik. Bueno, digo, podría ser un Sputnik espacial porque las cosas entre los artistas ocurren cosas tan extrañas. Podría ser que hubieras visto un Sputnik, pero me imagino que era la revista. Pero es un artículo donde hablaban de los biorritmos y de cómo habían personas que tenían pues el biorritmo de la madrugada, de la noche, igual que los animales. Hay animales que salen a cazar de noche y hay animales que se levantan a los primeros rayos del sol. Y Juan es ese animal del día, diurno,
y yo soy al revés. Y entonces cuando estábamos así al principio de estar juntos, él me dijo, pero esto va a ser así, que tú no vas te vas a levantar tan tarde y no vas a dormir de noche. Y yo no sabía, ¿no?, que esto existía. Y él encontró este artículo y dijo, mira, es que tú perteneces al grupo de los animales de la noche. Bueno, Y me respetó, entonces me empezó a respetar. Entre otras cosas, entonces habrá que agradecerle creo que era la agencia Novosti, la Sí, que hacían esas hacían investigaciones. esas investigaciones. Ahora, como punto final, por un rato, ¿qué cosas te agobian y te impiden trabajar hoy? Mira, no tener tiempo de trabajar porque a veces la cotidianidad es tan aplastante y abruma tanto que es imposible a veces planificarse, ¿no? Y a veces también, bueno, pues toda esta vida institucional, social, a veces que tenemos muy rica en nuestro país, actividades, exposiciones. Uno no puede ir a todo lo que está sucediendo. A veces uno se tiene que perder cosas en aras del trabajo, porque si no, no trabajas nunca. Si tú realmente te dedicas a ir a cada espectáculo, a cada inauguración, a cada concierto, no trabajas nunca. Y esto realmente me abruma muchísimo, ¿no? Bueno, esperemos que nuestra cotidianidad, en la misma medida en que vamos cumpliendo años, se vuelva un poquito más placentera, menos vibrante y menos estresante. Alicia Leal, querida amiga, me ha dado un gusto extraordinario. Solo tú y yo sabemos todas las cosas que han tenido, la alineación de los astros, cómo en un momento determinado se fueron yendo para allá y para acá para que pudiéramos estar hoy aquí juntos haciendo esta entrevista. yo te lo agradezco y muchas gracias por haber Y venido. bueno, muchas gracias, Amaury.